Cuando se contrata a un teletrabajador por primera vez, se debe firmar un contrato de trabajo común y corriente con los requisitos establecidos en el artículo 36 del Código Sustantivo de Trabajo. A su vez, debe tener en cuenta los requisitos establecidos en la Ley 1221 del 2008 y en este Decreto 884 del 2012. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que lo que se hace es firmar un contrato con esas mismas condiciones y con las mismas garantías como tal. Ahora, si lo que yo quiero es que el trabajador tenga la condición o pase a tener la condición de teletrabajador, este contrato laboral que ya teníamos sigue vigente, es decir, no se va a suplir o no se va a reemplazar ese acuerdo de teletrabajo que yo firme con este teletrabajador a ese contrato, ¿no? Entonces simplemente se anexa al contrato de trabajo, pero sigue con la misma antigüedad, con las mismas garantías y con los mismos derechos que ya se encuentran, que ya esta persona ha adquirido. En cuanto a las compensaciones para los teletrabajadores, hay que aclarar lo siguiente: si bien hay un principio de igualdad, a los teletrabajadores no se le aplica las jornadas laborales, es decir, las disposiciones sobre jornada laboral, horas extras, todo el tema de trabajo dominical, no aplica como tal. ¿Por qué? Porque no se rigen bajo horarios como tal. ¿Por qué? Porque es por metas y por objetivos. El decreto dejó establecido que el auxilio de transporte no aplica para los teletrabajadores. Sin embargo, hay que contextualizar dónde nos encontramos. ¿Esto qué quiere decir? Si es un trabajador suplementario, es decir, que solo trabaja 1 o 2 días a la semana fuera de las instalaciones de la empresa, no tiene sentido quitarle el auxilio de transporte. En caso de que estamos hablando de un teletrabajador que es a tiempo completo, que esporádicamente va a la empresa, o que ni esporádicamente, sino que la empresa lo contrata, la empresa está en Bogotá y lo contrata, digámoslo así, que trabaje en Cali, por ejemplo, y esto no requiere gastos de movilidad para desplazarse a la empresa, pues no se va a aplicar este auxilio de transporte, a no ser que por sus funciones sí tenga que desplazarse, por ejemplo, a visitar otras empresas. En ese caso sí va a haber, pero si no me requiere gastos de movilidad, sino que va a estar en un punto fijo y cada 15 días esporádicamente va a ir a la organización, pues en ese caso no habrá necesidad de aplicar auxilio de transporte. Entonces, en muchas empresas o en algunos pocos casos colombianos, el teletrabajo se ha manejado más como un beneficio al empleado que tiene el hijo, que no lo puede tener hasta una hora determinada porque en el colegio se lo entregan temprano, entonces acuerda como con la empresa en ese sentido poder salir más temprano, trabajar solo media jornada, o las mujeres en estado de lactancia. Entonces muchos trabajadores, el solo hecho que le propongan el teletrabajo ya lo ven como un beneficio como tal. Sin embargo, a su vez, como se está trabajando en muchas ocasiones desde la casa, pues se está utilizando el tema de servicios, el tema de internet, el tema de agua, de luz, es decir, hay en muchas situaciones es el empleado quien está asumiendo estos gastos. En ese sentido, la empresa tiene que compensar o tiene que entregar alguna ayuda, algún subsidio, el cual supla ese gasto que está teniendo como tal el empleado, ¿no? En otros países, en el caso programas interesantes, en el caso de Australia, por ejemplo, le dan a las empresas que desean implementar el teletrabajo, son como programas institucionales que han hecho, le dan al empleado un bono por año de $1.200, por ejemplo, como beneficio para que esta persona pues adopte el teletrabajo. Inclusive han existido programas donde entregan hasta equipos informáticos para incentivar la implementación de esta modalidad laboral. Para que las organizaciones puedan implementar el teletrabajo, primero que todo deben tener un objetivo muy claro del por qué lo desean implementar. No podemos implementar algo si no se tiene claro cuál es el objetivo. El objetivo puede ser diverso. Queremos mejorar la productividad de la organización, queremos disminuir los espacios en el que hay o el mobiliario,
o hay muchas personas dentro de la organización, entonces tenemos que identificar eso. Después de identificado eso, la organización tiene que hacer un diagnóstico o un análisis previo de ciertos requerimientos que necesita para teletrabajar. Entre esos encontramos si consideran que estarían preparados para este nuevo modelo de cultura organizacional, si cuenta con los equipos indicados para poder teletrabajar, cuáles son los recursos económicos que necesita para teletrabajar. Posterior a eso se hace una planeación. Esta planeación que incluye o quién la constituye. Si son grandes empresas, es interesante que se genere un comité que esté integrado por un director de gestión humana, el de financiero, el de tecnología o de seguridad informática, el que estén ahí presente los que toman las decisiones y que obviamente designen a un coordinador. Si es una pequeña empresa, bastará con un solo coordinador que lleve a cabo este plan. Esta planeación pues debe incorporar el tema de cronogramas, debe incorporar un tema de perfiles, qué perfiles son los adecuados para teletrabajar. Tenemos que identificar esos porque no todos son susceptibles de teletrabajar, o si bien hay algunos que son susceptibles de teletrabajar, digamos lo que no es conveniente que esté prestando su servicio fuera de las instalaciones de la empresa, ya sea que se trate de un supervisor, etcétera, o el jefe inmediato. Entonces, en ese sentido, la empresa debe evaluar eso. Posteriormente a eso, pues se puede llevar a cabo el piloto. Cuando se lleva a cabo el piloto de teletrabajo, pues allí se va a empezar a corregir cuáles son esos, digámoslo así, esas principales barreras que hay, cuáles son los obstáculos que se presentan, y eso es como una etapa de evaluación. Los pilotos casi siempre en estos casos pues se hace de 6 meses con el objetivo de mirar, corregir errores y mirar si se puede llevar a cabo después de terminado, verificar si se puede llevar a cabo o no esta modalidad laboral dentro de la organización. Es importante que los empleados estén conformes, es importante que haya una formación, una capacitación, o por lo menos que se den cuenta de las bondades o los beneficios que puede llevar al momento de implementar el teletrabajo. El teletrabajo trae muchas ventajas, tanto para el teletrabajador como para el empresario, para la empresa. Primero miremos para el teletrabajador. Para el teletrabajador podemos hablar de conciliación de la vida personal y la vida laboral. Es decir, que no me genere un impedimento mientras yo trabajo, pero tengo cosas pendientes personales. Inclusive por eso se dice que el teletrabajo es más motivante o genera mucha más atracción para los jóvenes, para la generación Y, porque permiten movilizarse o permiten generar otro tipo de actividades mientras trabaja. También para las madres, como ustedes saben, como sabemos, las madres tienen muchas más ocupaciones como tal dentro del grupo familiar. Entonces esta permite integrar las actividades que hace, ya sea o las obligaciones que tenga con su esposo o con sus hijos, y puede integrarlos junto con el trabajo como tal. Otro de esos beneficios como tal que reporta para el empleado son los ahorros, el tema de gastos, el tema de tener que transportarme diario, el tema de tener que gastar el tema de gasolina, inclusive mejora la productividad como tal. ¿Por qué? Primero, el hecho de estar yo dentro de la organización, pues digámoslo que hay interrupciones, hay reuniones, digámoslo que se genera muchas interrupciones durante todo el transcurso de la jornada laboral. Lo que hace el trabajador o el teletrabajo es que me genera mucha más, digámoslo así, organización, concentración como tal. Sin embargo, como decíamos, el teletrabajo no es para todo mundo, ¿no? Entonces, digamos lo que tiene que contar con unas cualidades, con unas competencias adecuadas para que pues se lleve a un feliz término. Para el caso de la empresa como tal que genere o reporte beneficios a favor del teletrabajo, por ejemplo, el tema de costos, el tema de mobiliario, el tema de espacios, el tema de yo no tener que gastar como tal, digámoslo así, de un espacio como tal, sino que podemos hablar de espacios de hot desking o hoteling, que son espacios que básicamente se comparten como tal. Es decir, una persona puede trabajar media jornada, la otra trabaja otra media jornada, y lo que hacen es que el resto del tiempo lo hacen fuera lo hacen en su casa o en un lugar independiente. Es un caso muy exitoso de la Oficina de Patentes de Estados Unidos, que tiene alrededor de 7.000 funcionarios públicos, que es una muy gran cifra,
en esta modalidad de hoteling. Estas personas trabajan desde su casa, la mayoría son abogados, trabajan desde su casa, y si quieren ir a la oficina a través de un portal, ellos tienen que reservar esa oficina como tal para que ellos puedan acudir y trabajar ese día. Pueden trabajar solo un día, máximo 9 a 10 horas. Entonces, esos son sistemas muy interesantes para empresas, por ejemplo, que sus espacios se están viendo muy reducidos porque cada vez, digámoslo, tienen su nómina amplia. Pero entonces lo que se puede hacer es optar por este tipo de modalidad como tal. Las empresas también es muy importante que sean visionarias. ¿Por qué? Porque esta es una modalidad del futuro. A futuro, esto es lo que se va a implementar dentro de las organizaciones. Vemos cada vez más cómo el tráfico aumenta, cada vez más fácil una persona tiene acceso a un carro, por ejemplo. Entonces, o el caso de Pico y Placa aquí en Bogotá, que la solución de muchas personas fue comprar inclusive 2 carros. Entonces, lo que estamos viendo es que, y algún profesor en el 2007 de Estados Unidos vino acá a Bogotá y dijo una palabra muy interesante: en vez de que el pico y placa lo tengan los carros, ¿por qué no lo tienen las personas? Entonces, en ese sentido, ¿por qué mejor las personas, en vez de, más bien quédese en su casa y no salga y venga, trabaje? Entonces, en ese sentido, el teletrabajo también va amarrado a una serie de beneficios sociales, tanto el tema de movilidad, el tema de mejoramiento del medio ambiente, el tema de altos índices de contaminación, por ejemplo, en el caso de Bogotá, en el caso de Medellín. Entonces, en ese sentido, tiene una serie de beneficios también sociales, un impacto social muy importante como tal. Entonces, ustedes, en general, esos son los beneficios que podemos decir que reporta el teletrabajo para el sector empresarial.